Abran sus Biblias a Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Estaremos viendo la visita de los magos. Magos visitando al Rey de Reyes. Pero antes de que hagamos eso, le damos gracias al Señor por la gran oportunidad que hemos tenido de meditar en las verdades del Advento, la venida, la primera venida de Cristo. Meditamos en aquellos versículos en Lucas, cómo es que pasamos ese periodo de 400 años entre Malaquías y Mateo. Había un pastor que abrió su Biblia a Mateo y agarró la página que normalmente dice Nuevo Testamento y dice: esta página representa 400 años. Y en 400 años no había milagro. En 400 años no había ninguna señal milagrosa, no había palabra visible, supernatural de Dios, y de repente el Señor empieza a hablar. Manda al ángel Gabriel a hablar con Zacarías, manda al ángel Gabriel a hablar con María, y vimos algunas de las similaridades en reacción. Vimos las diferencias en sus reacciones. Vimos cómo, guiados por el Espíritu Santo, ambos glorifican a Dios. Está el Magnificat, la magnificación de María. Y hablamos de todos los versículos del Antiguo Testamento referenciados ahí. Vimos el Benedictus de Zacarías, que escribe en la tableta de seda, y escribe: su nombre es Juan. Y el milagro que el Espíritu Santo le abre la boca y los oídos para poder hablar. ¿Y qué es lo primero que dice? Adoración al Señor. Profecía guiada por el Espíritu Santo a su Hijo, diciendo: tú serás, hijo mío, el que irá por delante como el profeta profetizado, clamando: preparad el camino del Señor. Tú serás el que irá y preparará los corazones y los llamarás al arrepentimiento para prepararlos por la venida del Señor. Y luego entramos a lo que puede ser considerado hasta un poco raro, la genealogía. Y vimos la línea legal y la línea natural. Pero ¿qué es de importante de eso? Es como acabamos de hablar en nuestro catequismo. La pregunta es: ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? Y la respuesta es que Dios ejecuta sus decretos en las acciones de la creación y su providencia. Y hablamos de cómo es que eso es por lo que es natural: el tener hijos, el vivir, el morir, y lo sobrenatural. Y vimos exactamente eso en el linaje de Cristo. Vemos cómo es que el Señor obra en la creación. Le dice a Abraham: sal de esta área y ve a esta área. Igual a Isaac y a Jacob, y cómo es que pasa el tiempo y Dios está moviendo a su gente. Y cómo es que el Señor, como dijo el pastor Aarón, redime a estas mujeres que o eran gentiles o eran hasta nivel de Rahab, prostituta. Redención. Pero más de todo eso, vemos cómo es que el Señor preserva todo lo que tenemos por escrito. El pastor Jeff Durbin estaba hablando
del libro de Isaías en una devocional de Adviento que hemos estado teniendo yo y mi esposa. Y en ella dice, cuando estábamos en Isaías, dice, no tomamos en mente a veces que tan cercas, palabra por palabra, es lo que tenemos nosotros en nuestro idioma, a lo que fue escrito originalmente. Y habló de un libro hace unos años que fue encontrado en el desierto, que fue desenrollado digitalmente, porque como saben, ese es un libro antiguo, de hasta 200 años antes de que Cristo naciera. Un libro de Isaías, y como saben, es un libro enrollado. El abrirlo no es posible sin quebrarlo completamente, pero tenemos la tecnología para analizarlo y abrirlo digitalmente. Y él decía, lo increíble es el ver que palabra por palabra es exactamente lo que tenemos nosotros en Isaías. Esta es la obra de Dios, preservando todo lo que tenemos aquí, preservando la genealogía de Cristo, perfectamente preservada, para que sirviera para testificar y atestar la veracidad de la realidad de que Cristo es el Rey. Para que los judíos que estaban leyendo Lucas y Mateo pudieran ver, ¿sabes qué? Conocemos estos nombres, podemos ir al templo ahorita y verificar esta línea. Es verdadera, es factual. Y nosotros podemos decir, a casi 2000 años después, lo mismo. Podemos revisar, analizar y ver. Y eso nos trae a donde estamos hoy, a la visita de los magos. Ya predicó el pastor Aarón, y les tendré la traducción, ¿verdad? Del nacimiento de Jesucristo. Pero vemos cómo es que Dios obra sus decretos aún por la naturaleza, por lo de la creación, que líder quiere más dinero, así que vamos a tener un censo, y eso causa que la joven María, a varios meses de embarazada, tenga que viajar con su comprometido José a Belén. Ahora, algo de lo que dijo el pastor Aarón, que es muy interesante. No lo encuentran interesante que en la palabra de Dios todavía les sigue llamando, cuando están en Belén, a José el prometido de María, no el esposo. Y el punto era que no estaba consumada. No había consumado José el matrimonio. Era parte de la costumbre judea. Cuando uno se casaba, había la ceremonia, pero no era considerado marido y mujer hasta después, cuando era consumada en la cama el matrimonio. Por eso es que cuando leemos en el Antiguo Testamento, hay veces que dicen, no se encontró evidencia de virginidad. Y era porque cuando era consumida, entraban a un lugar, y ahí estaba una cama, un lugar para acostarse, donde podía consumarse el matrimonio. No estaba eso consumado. La palabra de Dios nos dice que José no tuvo ninguna relación con María hasta después del nacimiento de Jesucristo. Vemos estos eventos pasando en el tiempo, cómo es que tuvieron que ir y no podían encontrar dónde quedarse. Y ahora vamos a hablar de la visita de los magos, y esto pasa a 1 a 2 años después del nacimiento. Tenemos en nuestra mente la costumbre por las tarjetitas navideñas de visualizar a los magos yendo al bebé Jesucristo. Ya apenitas cuando acaba de nacer, todavía entre los animales. Ese no es el caso. Leamos y luego oremos
Mateo capítulo 2, versículo 1 al 15. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id y buscar con diligencia al niño, y cuando le encontréis avisadme, para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído el rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y cuando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños, no volvieron a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de meditar un año más en estas hermosas realidades de la venida de Jesucristo y la necesidad de salvación en Jesucristo, y la hermosura y la veracidad de tu palabra, Señor. Ayúdanos, como te pedimos cada semana, a ser las ovejas de Cristo. Señor, eso significa que necesitamos ojos, Señor, para ver tu palabra, oídos para oír y entender tu palabra, y un corazón y una mente, Señor, que guarda y recuerda tu palabra, y una voluntad, Señor, para actuar conforme a estas realidades, Señor. Esto te pedimos en el nombre de Cristo nuestro Redentor, para tu honra y gloria. Amén. Hay mucho que es interesante para nuestra meditación, y cada año podemos empacar un poquito y un poquito y un poquito más. Noten cómo es que la reacción es diferente entre los que menos esperaría uno. Llegan unos magos del oriente a Jerusalén. ¿Por qué unos magos? ¿Por qué del oriente? ¿Y por qué vinieron a Jerusalén buscando a un rey?
Estas son preguntas importantes y la respuesta nos causa maravillar en la manera en la que Dios obra en la historia. Si se acuerdan, en el Antiguo Testamento, en Isaías está la profecía de que la gente de Israel sería tomada cautiva en Babilonia, ¿verdad? Y que iban a estar cautivos por una temporada de tiempo, 70 y tantos años. Y a causa de estos problemas, a causa del ser tomados cautivos, llegó al liderazgo de Babilonia Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel. Pero a veces como que se nos olvida quiénes eran ellos. Los reconocemos, pero no reconocemos que eran parte de la corte de los magos de Babilonia y de Persia, pero lo eran. Si se acuerdan, empieza esa historia con el rey teniendo una visión en sueños, y él dice: quiero que me interpreten esto, pero no les voy a decir cuál era mi sueño. ¿Y a quiénes llama? A los magos, a los líderes, y ninguno de ellos puede interpretar el sueño ni decirle qué soñó. Así que dice el rey: vamos a matarlos a todos. Y luego de repente leemos que iban a matar entre ellos a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego. Y muchas veces no tenemos en mente qué significa eso, que entre los estudiosos y los magos de Babilonia eran estos hombres judíos. Daniel, que después sería conocido como Beltasar. Y aquí estamos, a cientos de años después. Y estos hombres, estos magos, están buscando a este rey, porque hace cientos de años por detrás estuvo este hombre cautivo, Daniel, que alzó al nivel más alto de entre los magos y les habló de las creencias judías. Y salió por decreto del rey: adorarán al rey de Sadrach, Mesach y Abednego, porque su rey los redime aún del fuego del horno. Adorarán al rey, al Dios de Daniel, porque este Dios interpreta los sueños. Y Daniel les dijo todo lo que decía el Antiguo Testamento. Hay proclamación de un rey que vendrá, la caída del hombre. Y aún en Isaías vemos la profecía de nuestra situación aquí y ahorita. Y vendrá el tiempo, dice nuestro Dios a través de este profeta Isaías, que Él mismo nos redimirá de aquí entre ustedes. Más que eso, en lo que tenemos aquí, de esta palabra de nuestro Dios, el profeta Isaías profetizó este rey, que será el rey de reyes, el redentor, el Mesías, y él vivirá y él morirá. Y vemos el impacto de estas palabras sobre estos básicamente paganos a cientos de años después. ¿Por qué es tan impresionante eso? Bueno, por lo del nivel de la historia. Que pasan cientos de años y estos hombres todavía están estudiando, eran astrólogos, podían seguir las señas, pero eran paganos. Eran paganos. Y ellos llegan y van con Herodes y dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos la estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Ahorita llegamos a la estrella, no se preocupen. Pero ¿cuál es la respuesta? Paganos, mundanos, magos, vienen del oriente a adorar al rey. ¿Y cuál es la respuesta de los que se supone que son la gente de Dios? Herodes se turbó y toda Jerusalén con él.
Él reúne a los principales sacerdotes y a los escribas, a todos los líderes religiosos, y todos están en caos, en pánico y turbados por las nuevas de que vino el Mesías. Noten la diferencia. El Señor escogió a estos paganos para ser los que adorarían al Rey de Reyes, igual como escogió a esos sucios pastores, porque lo entonamos en los canciones, ¿verdad? Venid pastorcillos, y hablamos de los pastores, pero no sabemos cómo eran, que considerados entre la gente religiosa eran sucios, no eran considerados gente limpia ritualmente. Así que vienen estos todavía con pies sucios, sandalias sucias, tal vez hasta con excremento de cordero sobre sus pies, sucios, sudados, apestaban porque no se habían bañado. Estos son los que el Señor escogió para que los ángeles aparecieran entre estos sucios y dijeran: ha nacido el Rey. Y los más miserables entre todos son los primeros que van y adoran a Jesucristo cuando nació. Y aquí tenemos otra imagen también. A los que son considerados impíos, a los mundanos. Pero qué vergüenza a la gente religiosa del tiempo que unos paganos tenían más diligencia por el Mesías que los mismos líderes. Ahora sí llegamos a la estrella. Dicen los magos: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Ya les he hablado de la tendencia de tratar de quitar todos los eventos supernaturales de la palabra de Dios, y esto es uno de ellos. Piénsenlo verdaderamente. Es fuera de la capacidad del Dios que creó literalmente todo de la nada, el hacer una estrella, el crear una estrella, porque hay varias maneras de ver esto. Hay unos que piensan que lo que estamos viendo era que una estrella explotó, un sol, porque si saben que cada estrella es un sol, ¿verdad? Cada estrella que ven en el cielo representa un sol, ¿o no? Un planeta. Los que están cerca de nosotros los podemos ver como estrellas, como Marzo y Júpiter, porque están cerca de nosotros, pero la gran mayoría de los que vemos más allá de nuestra área cercana son soles. Así que hay unos que dicen: lo que pasó entonces es que un sol explotó, era un supernova, que es cuando un sol, porque nuestro sol es amarillo, ¿verdad? El sol va creciendo, y cuando está rojo está a lo que dicen los científicos cerca del fin de su vida. Y los soles no nada más dejan de ser sol, sino que explotan. Y lo que pasó es que en este tiempo explotó un sol. Y esa era la estrella que ellos estaban siguiendo a seguir a Jesucristo. ¿Es posible eso? Sí, si el Señor lo quiere. También es posible, como otros han dicho, que lo que estábamos viendo era una conexión entre dos planetas aquí en nuestro sistema solar, que al estar así de cercas parecían más brillante. Un evento astronómico que no pasa más que una vez cada X mil años. Y eso es lo que sucedió en este tiempo, y eso es lo que siguieron. Puede ser que eso sea lo que sucedió, sí, sí lo es. También puede ser que el Señor creó una luz supernatural que siguió y dirigió a estos hombres a donde estaba María, José y Jesús, en su casa. Absolutamente. Lo que no podemos decir es que esto es una mentira.
Los comentarios son una cosa hermosa, una cosa buena para estudiar, pero también son un peligro muy, muy serio. Se los digo porque muchas veces leen ustedes comentarios, yo leo comentarios y se requiere discernimiento, porque hay muchos comentarios en los últimos 50 años que tratan de quitar todos los eventos supernaturales de la Biblia. En uno de ellos se escribió esto, que los eventos que suceden aquí en Mateo simplemente están escritos así para tratar de hacer referencia a la mitología que rodeaba el nacimiento de Moisés. Era creído entre la gente judía que cuando Moisés iba a nacer, fue proclamado que vendría el nacimiento de un redentor de la gente de Israel, y esto causó que Faraón matara a los bebés. En manera similar, Mateo escribe estos eventos que no necesariamente están conectados a la realidad histórica, pero que tienen el propósito de demostrar cumplimiento de profecías antiguas. Es mucha palabra para decir esto está inventado. Mateo se inventó estos eventos, todo para decir que se cumplió las escrituras. Eso no puede ser más falso. Lo que vemos es que al pasar esta sucesión de eventos normales y supernaturales, el Señor está cumpliendo profecías. Es lo que vemos una y otra vez, es lo que vimos aquí. Entonces, reuniendo todos los principales sacerdotes y escribas, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Ellos responden diciendo: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Y eso es de Miqueas 5:2. Es el cumplimiento de esa escritura. Y una y otra vez Mateo dice: y esta escritura se cumplió, y esta escritura se cumplió, y esta escritura se cumplió. Y honestamente, cristiana, tienes una de dos opciones. O puedes decir lo que dicen los mundanos y lo que dicen esos disque cristianos que escribieron ese comentario, que nada más es Mateo inventando unos eventos históricos, o podemos hacer el estudio de verificar que estos eventos realmente pasaron y que esto es verdaderamente historia. Saben que hay tantas cosas en las escrituras que los mundanos muchas veces han dicho: esto nunca existió, y esta persona nunca existió, y este tipo de gente no existió tampoco. Y una y otra vez, con el pasar del tiempo, mira, ya encontramos a este grupo de gente, o mira, encontramos la referencia a este rey en esta área. Una y otra vez ha sido demostrada la veracidad de los eventos históricos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Como les dije hace una semana, o tal vez dos, depende, ¿verdad? Los nombres, ¿por qué hay tantas Marías? Esta María y la otra María, y la María la mamá de esta, y María Magdalena, o María esta y María la otra. Todas estas Marías, ¿verdad? Y se supone que todo está inventado. Pero los récords que vemos de los nombres más famosos en este tiempo, en los primeros 50, 60 años después de Cristo, demuestra que estos nombres eran los populares. ¿Por qué había tantas Marías? Porque más o menos del año 5, 6 después de Cristo hasta como el año
35 después de Cristo, muchos de los nombres eran populares. Miriam, que es de donde viene María, era un nombre muy popular. O sea, esto es verificable. Como dijo el pastor Aarón, no tenemos una fe ciega, tenemos una de intelecto, podemos ver. Estos eventos son reales. Este rey, Herodes, era un rey de veras, y era un rey perverso, y era un rey lleno de paranoia. Quiero que vean el nivel de la perversidad de la gente que se supone que era de Dios. Podemos entender por qué es que Herodes se turbó. Él mató hasta sus familiares, sus hijos, porque él tenía miedo de que ellos lo querían matar a él. Mató a sus esposas, a varias de sus esposas, porque él pensó que lo estaban tratando de envenenar. Él no quería dar su trono a nadie. De Herodes es entendible porque estaba turbado después. ¿Cómo de que un rey? ¿Cuál rey? Yo soy el rey. ¿Cuál rey nació? Así que él dice, mira, yo también quiero adorarle. Vayan, encuéntrenmelo y regresen. Díganme quién es. Yo voy. Yo adoro también. Pero no se entiende esa respuesta de los líderes, de los principales sacerdotes. Ellos también turbados. Ellos también molestos. Ellos también enfadados porque el cumplimiento de la promesa de Dios en Miqueas 5:2 está siendo cumplida, que nació verdaderamente el rey. No, estos eventos pasaron en el tiempo correctamente. Tomen la advertencia correcta. Siempre analicen lo que lean en un comentario con la verdad de la palabra de Dios. Y entiendan que hay muchos, por eso hay ciertos que tengo recomendado. La hermana Zaida sabe que aunque el pastor Aarón y yo tengamos diferencias en bautismo con el doctor Sproul, sabemos que el doctor Sproul y el equipo que él usó para hacer la Biblia de las Américas, la Biblia de Estudio de las Américas, es un comentario bueno, que muchas de las veces va a tener buena información. Ahora, de que de vez en cuando salga una idea presbiteriana, sí lo va a salir y va a requerir discernimiento para ver eso, pero no es una locura como para decir, Mateo se la estaba inventando. Claro que no. Claro que no. Así que los manda a Belén y los está engañando, y habiendo ido de ahí, siguen la estrella. Dice, id y buscad con diligencia al niño, y cuando lo encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella, una vez más, la estrella. ¿Qué es lo que van a creer de la estrella? ¿Que era una explosión? Ok. ¿Viajaron de día y de noche? Es lo que muchos de los cantos dicen, ¿verdad? No sabemos. Sabemos que no tenían miedo de viajar porque era una caravana. Hay muchas cosas que tenemos en la mente por fotos que no están correctas o por tarjetitas navideñas. Por eso muchos pensamos que los magos estuvieron ahí con el bebecito, ahí en el pesebre. No es cierto. Llegaron a años después. Así que ya había sido bautizado. Digo, no bautizado, circuncidado. Ya había sido llevado al templo y la ofrenda había sido dada. ¿Y cuál era la ofrenda? La ofrenda de los pobres. En otras palabras, no tenía estos regalos todavía. Pero una caravana tan grande no tiene nada de temor en la noche. No es como ahorita para nosotros. Podemos viajar toda la noche porque tenemos carros, tenemos luz, tenemos gasolina, pero en los tiempos de ellos había mucho peligro. No querías viajar de noche. Es lo que hemos escrito por todo el Antiguo Testamento. No te quedes aquí de noche, ven, quédate en mi casa. No viajes de noche, viaja de día. No muchos viajarían de día. Ahora, si era una estrella, imagínense qué tan más increíble
Es el milagro que el Señor estaba haciendo, que una estrella brille de día para ser visible. No tenemos varias informaciones. Una estrella natural, supernatural, brillaba tanto que podía ser vista, o tenían los magos una manera de continuar en la misma línea, igual como los que viajaban por barco en los tiempos antiguos podían también ir, naufragar por donde estaba el sol, la luna y las estrellas. No sabemos eso. Lo que sí sabemos es que saliendo, he aquí la estrella delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Ahora, ¿cómo quieren ver eso? ¿Es que estaban siguiendo una luz supernatural que los llevó hasta donde estaba la casa? ¿O es que cuando llegaron estaba la casa aquí y la estrella más o menos arriba para poder ver? Esta es la que hemos seguido y está sobre esta casa y este es el lugar. Sea de la manera que la quieren interpretar, algo sucedió y ellos siguieron, llegaron y entrando a la casa, vieron al niño con su madre y postrándose le adoraron. Noten, 2 veces. Primero dicen, queremos adorarle, y nadie les dice nada. Y aquí lo adoran. En ambos instantes, en el caso de los pastores llegan al bebé Jesucristo y le adoran. Solo se adora a Dios, ¿verdad? No encontramos ningún otro lugar donde ni ángeles, ni personas rectas, cristianas, ni personas de Dios permítanse ser adoradas. Sin embargo, tenemos 2 instantes donde Jesucristo, como bebé, como niño, es adorado, y en ninguno de ellos dice María o José, no adoren a mi hijo. No se hinquen y adoren y reverencien a mi hijo de ninguna manera. En ambas, la adoración es aceptada exactamente por lo que es. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro y de incienso y de mirra. Y es por estos 3 regalos, obsequios, que muchas veces pensamos que eran nada más 3 magos. Era una caravana. No sabemos cuánto traían, pero obviamente no venían con 5 carretas de oro. Pero sí trajeron regalo digno de un rey. Los magos serán conocidos como los hacedores de reyes. Hay muchas palabras que no entendemos cuando leemos en el Antiguo Testamento. Pero cuando leemos en Daniel, y enfóquense este año para que lo puedan ver una vez más, cuando lean en Daniel de estos diferentes líderes y de los magos y de esta gente, ellos, hay algunos de ellos que eran de hecho hasta mini reyes de su propia área. Reinaban en su propia área, y era el trabajo de estos magos el decidir cuál de cada uno de estos eran los que iban a ser el rey. La palabra que estamos buscando, que me dan un segundo por favor, y se los digo, es el cetra, el satra. Cuando estamos leyendo de los líderes de los tiempos de Media y de Persa, eran aquellos que eran líderes de una región, eran como reyes pequeños, y el rey Nabucodonosor era el rey de entre todos ellos, y eran los magos los que elegían esto. Ellos vienen y reconocen a Jesucristo como rey. Reconocen quién es. Reconocen que Él es el Rey de Reyes
reconocen que Él es el que sabe. Reconocen que Él no es un sátrapa, como se llamaban. Él es el que va a ser el rey. Él es el digno y traen regalos dignos de Él. Ahora, muchas veces me escucharán a mí o escucharán al pastor Aarón hablar de Juan Calvino. Y es muy fácil hablar de Juan Calvino, o Juan Calvino dijo esto, Juan Calvino dijo lo otro, porque era un buen erudita de la palabra de Dios. Y es muy fácil decirlo cuando él está en el mismo lado de nosotros. Pero es diferente cuando estamos diciendo algo, ¿sabes qué? En este caso no estamos de acuerdo con Juan Calvino. Él, cuando dice de los obsequios de oro, incienso y mirra, no ve el simbolismo. Él de hecho escribe esto, déjenme se los leo. Casi todos los comentadores indulgen especulaciones de los obsequios, denotando a ellos reino, sacerdotismo y el entierro de Cristo. Hacen del oro un símbolo del reino, hacen del incienso un símbolo de su lugar como sumo sacerdote y hacen de la mirra un símbolo de su entierro. Yo no veo tierra sólida para tal opinión. Era lo normal, sabemos, de los persas, el traer ofrenda a reyes y el presentar aquellas cosas producidas en su tierra. Igual como Jacob mandó a Egipto a aquellas cosas, fruto de la tierra, en Génesis 43:11, una vez más. Al rendir este tesoro, obsequio, según la costumbre persa, a Cristo, simplemente demuestran que lo reconocen como un rey terrenal. Le ofrendan a Él producto de la tierra. Nuestra ofrenda es adorarlo en manera espiritual, por la manera legal y razonable que Él demanda a nosotros, y que nos consagremos primeramente a nosotros y entonces ir en pos de su servicio. A eso yo digo amén. Absolutamente creo que es necesario que reconozcamos a Cristo no nada más como el Rey de Reyes entonces, sino el Rey de Reyes ahorita mismo, hoy, mañana y siempre. Pues sí podemos tener esa diferencia. Yo veo históricamente y puedo ver por qué es que Juan Calvino llegó a esta decisión. Él estaba tratando de pelear contra la idea de la Iglesia Católica Romana de tratar de hacer simbolismo de todo. Es igual que como ahorita nosotros nos esforzamos a tratar de no hacer mucho de aquellas cosas que los carismáticos hacen mucho, que de las trabalenguas y que de las visiones y los sueños. Y para eso todos los carismáticos quieren ponerle todo el peso del mundo. Tenemos que reconocer la realidad que Dios sube una nueva generación y que líderes dentro de esa generación van a predicar en contra de ciertas cosas y en favor de otras cosas. Igual como el pastor Aarón y yo, no vamos a decirles abran su cartera y díganle en el nombre de Cristo llénate, ¿verdad? Reconocemos la falsedad de eso. También reconocemos la realidad de que el Señor no normalmente, escúcheme, no normalmente, una vez más, no normalmente se comunica en sueños. Ahora lo dije tantas veces, ¿verdad?
pero sin embargo no estamos diciendo y poniendo a Dios en una cajita, diciendo que Dios no puede hacer eso en África o en Irak o en Afganistán, que no pueda hacer estas cosas, sino simplemente que esto no es lo normativo. Igual, Juan Calvino dice, yo no veo, no pongan tanto peso en el simbolismo así. Y él tenía buena razón por decirlo. La Iglesia Católica Romana en ese tiempo estaba tratando de poner un súper simbolismo a cada cosa. Pues es que la lluvia del diluvio eran las lágrimas de Dios por cómo se le quebró el corazón por la maldad y la perversidad. No, claro que no. Es el juicio de Dios, el diluvio es el juicio, eso es exactamente lo que dice, ¿verdad? La palabra de Dios dice claramente, el diluvio era juicio. Y eso es de lo que estaba peleándose. Ahora, si conocen a estos magos, si conocen ese tipo de gente, reconocemos la verdad de que para ellos sí había mucho simbolismo. Eran paganos. Y si no creen que los paganos tienen simbolismo, entonces tal vez no han hablado con demasiado de ellos. Lo único que tienen que hacer es hablar con la loquita de los cristales. Y la loquita de los cristales tiene un cristal para todo. ¿Estás enfermo? Aquí está este cristal morado. Que te sientes mal en el trabajo. Aquí está esta piedrita verde. O que quieres dinero. Aquí está esta piedra de este color o esta piedra de tal color. Para ellos hay una piedra con cada favor, con cada sabor, para cada problema. Que te sientes que están demonios detrás de ti. Mira, lo único que tienes que hacer es ponerte este collar con esta piedrota así y nada se te va a acercar, va a absorber a todas las malas vibras. Hay simbolismo. Que llegamos a cierto nivel de simbolismo que es pura payasada, sí lo es. Pero estos magos sabían lo que estaban haciendo cuando le ofrecieron a Cristo oro. Sabían lo que era dado. O van a darle a un familiar un montonal de oro porque nació su bebé. Probablemente no. ¿Verdad? Probablemente no. Hay ciertos regalos que se dan a los que son reales, a los que son del linaje de reyes. A ellos sí se les da gran tesoro. Se les da regalos que son simbólicos en importancia. Aquí está oro, aquí está este incienso y cada una de esas cosas yo veo, y el pastor Aarón también ve, que sí hay simbolismo. Aquí está un simbolismo de lo que... Ahora, hay practicalidad a eso. Claro que sí, sabemos que en unos versículos va a decirle el ángel a José, vete rápido, vamos a Egipto. Pero ahora van con dinero, van con incienso, van con mirra. Y si creen, como creemos el pastor Aarón y yo, que se estuvieron ahí casi 10 años, ¿cuánto dinero se requiere para estarse en Egipto tanto tiempo? Bastante dinero. Ahora, sabemos que José era carpintero, así que no es como si no pudiera trabajar. En esos tiempos un carpintero por donde sea encontraba trabajo. Pero por un buen tiempo estos obsequios sirvieron. Ya cuando se estaba, lo primero que hubiera sido vendido sería el incienso y la mirra. Porque de la mirra se puede hacer perfumes, de la mirra se puede hacer un ungüento para la cabeza o para limpiarse, para purificarse. Ahora, los que ven el simbolismo ven que la mirra era un obsequio simbólico de la muerte. Si lo quieren ver de esa forma, no, si era usado para ungir a los muertos. Ahora, ¿por qué? Una vez más regresemos a lo de Daniel. Si Daniel estuvo con los de Babilonia, y si estuvo, y si Daniel era fiel al Señor, y si lo es lo que vemos en la Biblia, entonces Él les dijo todo lo que dijo en Isaías, ¿verdad? Y esta próxima vez no se los voy a dar para que lo busquen ustedes.
Esta próxima vez que estemos leyendo y estemos en Isaías, vean cuando en Isaías dice los obsequios que le otorgarán al Rey de Reyes, al Mesías, oro y incienso. Y a unos capítulos después, hasta mirra se le ha dado. ¿Y qué es lo que le traen a Jesús a cientos de años después? Oro, incienso y mirra. En obediencia. Pero vean cómo es que en el comienzo aquí vemos cómo es que el Señor redime la idea errónea de que la mujer no tiene mucho valor. Vemos cómo es que el Señor empieza y cierra la vida de Cristo usando a las mujeres, a María, y al fin de la vida de Cristo a todas las Marías que van a ungir al cuerpo de Cristo. Pero también vean esto, aquí están estos paganos que van a adorar al Rey en cumplimiento de lo que ellos escucharon de Daniel. ¿Qué necesidad tiene Dios de proteger a tales personas? ¿Protegerían ustedes a unos brujos? Probablemente no, ¿verdad? Sin embargo, habiendo sido advertidos por Dios en sueños, versículo 12, que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Vinieron, adoraron al Rey de Reyes, y el Señor responde a esa adoración preservando sus vidas. No sabemos si es posible que cuando estemos en la gloria conozcamos a algunos de estos magos que hayan llegado verdaderamente a la fe. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la gracia de Dios fue extendida a los pastores, aquellos sucios e impíos de entre la gente de Israel, y que la gracia de Dios fue extendida aún a estos magos que vinieron, ambos que adoraron a Cristo. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto. Ahora, antes de que termine ahí, regresando a donde están los magos con Cristo, ahí se cumplen varias profecías también. Por ejemplo, en Salmo 72:10 o en Isaías 60, versículo 6. Vemos el cumplimiento de estas promesas, de la adoración, de darle los tesoros de oro, incienso y mirra. Es cumplimiento de esas profecías. Y una vez más, ya yéndose, huye a Egipto, quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que se cumplieran las escrituras, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Una y otra y otra y otra profecía del antiguo cumplida. Ya saben, hace unos 3-4 años hablamos de la matemática del cumplir las profecías, de cómo es que simplemente el cumplir 3 o 6 de las profecías es matemáticamente un número sumamente grande. Y Cristo cumplió cientos de las profecías de Dios. Todo esto para la gloria de Dios. Todo esto para que en este año, ahorita aquí en Osceola, Iowa, nosotros podamos celebrar lo que está escrito. Celebrar que nació Jesucristo. Celebrar la obra de Dios en que el Verbo se encarnó, en que Jesucristo nació, que vivió, que Él creció, que Él tuvo un ministerio, fue bautizado, vivió una vida perfecta, y al fin de esa vida perfecta fue crucificado como la propiciación de nuestros pecados.
Y que hay redención solamente en ese nombre, en el nombre del que fue crucificado, murió, fue enterrado y al tercer día resucitó. Este es el nombre que celebramos hoy. Y es el nombre y la persona que celebraremos el próximo domingo, el 25, en nuestro convivio de Adviento. Y esta noche, en nuestro culto de vela, celebrar la realidad que Jesús es la luz del mundo. Terminamos con las palabras de Judas, versículo 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Y la gente de Dios dice, amén.